Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Filosofía Crítica, o Filocrítica. En esta oportunidad tenemos a un invitado especial, a Cristian Castillo, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas dentro del Frente Izquierda Unidad. Para los que no lo conocen, voy a presentarlo un poquito. Es sociólogo, es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires. Es coordinador de la Cátedra Libre Karl Marx, que se dicta en varias universidades a lo largo y a lo ancho del país. Por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, en La Plata, en Neuquén, en Córdoba. Tiene una muy larga trayectoria dentro de lo que es la izquierda argentina. Es, como ya mencioné, fundador del Partido de los Trabajadores Socialistas. Es uno de los partidos de izquierda más grandes del país. No sé si es el más grande. eh, Te pregunto, Chipi, ¿es el más grande de todos o no? Una Hoy pregunta somos los que tenemos cierta predominancia dentro de la izquierda, ¿no? Creo que tenemos los referentes con más influencia y también me parece la mayor cantidad de militantes. Pero bueno, siempre nos falta todavía crecer más para jugar el papel que queremos desempeñar en la lucha de clases de nuestro país. exactamente. eh, Son los que más peso tienen. Eh, bueno, algunas vicisitudes de tu existencia. Eh, Encarcelaron en México en una protesta antiestudiantil en defensa de Sí, la Universidad Autónoma de México, ¿puede ser? sí, sí, sí. Comienzos del año 2000, estaba en México en medio de una gran huelga de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que empezó en el mes de abril, eso fue para el mes de enero. En realidad, en enero fui, el 6 de febrero es la detención y bueno, y permanecí con mm, más de 200 paristas, como se llamaban a los estudiantes en huelga, detenidos en el reclusorio norte del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Hasta que, bueno, me largaron y así como me largaron, me deportaron a Argentina casi directamente y sin escalas, Yo prácticamente. lo que leí es que estuviste 18 días preso. Estuve Huelgas del de 6 al hambre. 24, sí. Del 6 de febrero al 24 de febrero. Ah, tremendo. Llegué acá en medio de un paro de Moyano, creo que al otro día, Ah, enseguida era. Recuerdo un paro contra el gobierno de la Alianza de la Rúa. qué momento, ¿eh? Están las filmaciones de vos con el PTS ahí en la calle, en ese fatídico 2001. Sí, sí, sí. Bueno, es un poquito más adelante ya, sí, el 2001, el día 20, que estuvimos sobre Diagonal Norte. Había columnas de distintos partidos de izquierda, no muy numerosas eran ese día, pero estuvimos sobre Diagonal Norte varias horas enfrentando la represión policial junto a diferentes manifestantes y las motos que venían en auxilio de los jóvenes mensajeros, que hacían como de la caballería de los manifestantes de algún modo frente a la represión policial, que bueno, terminó trágicamente por los balazos de plomo que tiraron contra algunos de los manifestantes, ¿no? No en donde estábamos nosotros, sino las balas de plomo fueron sobre Avenida de Mayo, no sobre Diagonal Norte, pero estuvimos casi todo el día, así hasta. Después nos retiramos al obelisco y donde ya había mucha gente por Corrientes hasta el obelisco, pero la policía había logrado limpiar hasta que, bueno, la noticia de la renuncia de la Rúa, el helicóptero. Parte de lo que ahora se ve en la serie alusiva, diciembre de 2001, aunque la serie está muy centrada en lo que pasa en el Palacio, en las negociaciones de arriba, y poco en lo que pasaba abajo, ¿no? En la movilización popular. Pero sí, efectivamente, ese 20 de diciembre estuvimos ahí. Vi la serie. Está buena. Está bien, es una serie, no reemplaza jamás el estudio serio, pero bueno, eh, es cierto. Se centra mucho en la lucha palaciega y poco en la lucha de clases, propiamente dicho. Algunas obras que has escrito.
Y me gusta mencionar esto porque son cosas que no se suelen mencionar o que no se suelen conocer mucho, ¿no? Eh, por ejemplo, Estado, Poder y Comunismo del año 2003, Imperialismo, Guerra y Resistencia al comienzo del nuevo siglo, junto con el gran, también histórico Eduardo Brunner y Horacio González, en paz descanse. Otro titulado Los 90, otro texto del cual me gustaría hablar un poco de todos, pero frente a la actual coyuntura electoral del país y todo el periplo que se viene desarrollando en lo que ahora es Unión por la Patria y bueno, antes era el Frente de Todos. Este libro titulado La izquierda frente a la Argentina kirchnerista, que tiene un relato de una famosa década ganada, o bueno, ahora están hablando mucho de la generación diezmada. Eh, están apelando a ese relato, cuando en realidad en los 90, bueno, todos los que hoy están con el kirchnerismo, y en parte algunos están juntos por el cambio en la oposición de derecha, estuvieron todos juntos con Menem, lo cual no suele ser muy mencionado. Sí, en realidad los libros que vos mencionás son de distinta índole, ¿no? Porque Estado, Poder y Comunismo tiene una serie de trabajos míos, principalmente el núcleo central es la polémica con Tony Negri, un filósofo muy importante, comunista, autonomista, muy presente a fines de la década de los 90 y comienzos de los 2000. Él estuvo preso en Italia, después se exilió en Francia y luego volvió a Italia a terminar de cumplir la pena. Uno de los referentes de la corriente operaísta italiana, donde discuto las tesis del autonomismo. Justo, en realidad son un poquito antes de que termine de publicar El Imperio, el libro que hizo con Michael Harry, que fue el gran bestseller político de fines de los 90 y comienzos de los 2000. Eh, el segundo, Imperialismo Resistencia, a comienzo del nuevo siglo, es en realidad una compilación de trabajos, yo escribo uno, obviamente, hicimos desde la dirección de la carrera de Sociología cuando me tocó el paso por ahí, como parte del proceso de la elección directa durante el año 2002, que me llevó a la dirección de la carrera, en la única elección que se hace con voto igualitario de docentes y estudiantes, hasta que después de la toma del rectorado nos interviene en la carrera a comienzo del otro año. Eh, Así que bueno, en el medio empezó la Guerra del Golfo, en febrero del 2003, y desde la carrera hicimos esta publicación sobre la Segunda Guerra de Irak. El otro de los 90 es un artículo también dentro de una compilación más grande, que no hago yo la compilación, sino que publico un artículo y sigue el libro de La izquierda frente a la Argentina kirchnerista, que son todos artículos míos que rastrean 10 años, ¿no? Porque va desde el 2001 hasta el 2011, cuando se forma el FIT, e incluso tiene desgrabada una charla que hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales entre lo que entonces era la Asamblea de Intelectuales del FIT, o referente de la Asamblea Intelectual del FIT, y Carta Abierta, ¿no? Estaba con Eduardo Brunner, Pablo Alabarces y yo por la Asamblea del FIT, aunque polemicé ahí con Alabarces algunas cosas, y Horacio González y María Pía López por carta abierta de alguna forma, o representantes de uno y otro, porque no era que se iba oficialmente en nombre de, que creo que fue una polémica muy interesante alrededor de la izquierda y el kirchnerismo que tuvimos, que tuvo su repercusión en su momento, ese debate, con una presencia de muchísima gente en el hall de la Facultad de Sociales. Y bueno, y está al final como anexo del libro del año 2011, ¿no? Que publiqué con, digamos, la visión desde la crisis del 2001 y la rebelión popular hasta luego el significado del kirchnerismo para nosotros, cómo lo analizábamos desde la izquierda marxista, trotskista que nosotros representábamos. ¿Cuáles son tus críticas a Negri, por ejemplo? Ahora está muy en La boga crítica. la escuela francesa, ¿no? Los análisis que hace del capitalismo de Deleuze, Guattari,
ahora apareció Bifo Berardi, un intelectual italiano, pero todos recaen en Deleuze, en Guattari, por algunos análisis, en el caso de Negri. Bueno, Negri no tuvo siempre la misma teoría, ¿no? A lo largo de toda su vida. La parte que yo critico es la tesis de cuando él acepta de algún modo la idea de que ya no hay un centro en la lucha por la transformación de la sociedad ni en la existencia, digamos, del capitalismo, sino que el imperialismo ha sido representado por una suerte de poder desterritorializado, globalizado, que sería el paso del imperialismo al imperio, y además el fin de la estrategia revolucionaria, en tanto el Estado habría perdido centralidad. Entonces la lucha por el poder del Estado ya no sería la reflexión, y la hipermadurez de las fuerzas productivas plantearían la posibilidad de la construcción del comunismo aquí y ahora sin la necesidad de la revolución. Es parte de una lógica que fue muy extendida a fines de los 90 y comienzos de los 2000, donde, digamos, la burocratización de las revoluciones del siglo XX y su crisis posterior, la restauración capitalista, lleva a un pensamiento crítico donde saca la revolución de la escena, ¿no? Por eso en Imperio la estrategia es el éxodo, la huida, y también estaba muy de moda otro autor en esa misma época, que era John Holloway, Cambiar el mundo sin tomar el poder, una lectura que hacía él de la experiencia zapatista, una lectura muy peculiar, pero que tuvo cierta repercusión digamos, en los movimientos de ese momento, incluso en Argentina en el 2001, donde hubo una corriente autonomista relativamente importante en los movimientos de desocupados, también en el movimiento estudiantil. Así que era parte de ese debate, ¿no? De cuestionar las tesis de Negri de que no había que luchar por el poder del Estado, porque este se habría vuelto evanescente. Y de algún modo la propia guerra de Irak le pone cierto freno a este pensamiento, donde era el Estado norteamericano, después de lo que fueron los atentados de la Torre Gemela, dando una respuesta militar pura y directa, y ya no intervenciones camufladas como humanitarias, como fueron el grueso de las intervenciones militares de la década de los 90. Entonces, ahí, digamos, hay un cambio. Y bueno, y es un pensamiento que se va agotando porque después nadie va a decir que los estados desaparecen, que ya no juegan ningún papel. Es una adopción más o menos acrítica de las tesis de la globalización, pero en este caso desde la izquierda, ¿no? Eh, y bueno, y la influencia de Negri se va agotando con la certeza de que el autonomismo no resuelve nada, de que no es que hay una posibilidad de comunismo sin liquidar el poder del Estado capitalista, ¿no? Entonces, creo que eso, bueno, parte de esos debates están planteados en algunos de los artículos que escribo ahí, aunque rastreo más de la trayectoria de Negri, de su elaboración, ¿no? En donde la centralidad del análisis de clase es reemplazada por la visión de que ahora hay una multitud más allá de la pertenencia de clase, ¿no? Y a mi entender es un análisis menos productivo que el de Marx, donde separamos la clase trabajadora de la pequeña burguesía, por ejemplo, o el campesinado, que me parece que es más científico de pensar simplemente la multitud que se revela sin una determinación de clase más precisa, ¿no? Claro, incluso de alguna manera volvió o sigue ahí pululando en algunos sectores de izquierda o de la intelectualidad de izquierda esta cuestión de que, bueno, el Estado ya no juega ningún rol o el rol que juega es minoritario frente a, no sé, el poder de las corporaciones, el capital financiero, etcétera. O también la cuestión de la subjetividad neoliberal. eh, el filósofo coreano alemán Byung-Chul Han tiene un libro muy leído que se llama Müdigkeit-Gesellschaft, la sociedad del cansancio, donde plantea la imposibilidad de la revolución, justamente porque hoy tenemos individuos que, según el autor, se autoexplotan, eh, ya no son revolucionarios, sino que son depresivos, refieren a sí mismos los problemas sociales, y bueno, eso haría imposible todo tipo de organización o de manifestación revolucionaria. ¿Vos cómo Bueno, ves pero eso? no, creo que permanentemente surgen teorías que dicen que el mundo no se puede cambiar, y que presentan como enormemente novedades, aspectos de la realidad, ¿no? Es la unilateralización de ciertos elementos de la realidad.
Pero no coincido para nada. De hecho, hay multitud de rebeliones en nuestro tiempo que pueden llegar a transformarse en revoluciones, ¿no? O sea, que las masas siguen actuando, se rebelan, se movilizan, luchan, ponen en crisis a los gobiernos, a los regímenes. Eso es un dato de nuestro tiempo. Lo que no hemos visto todavía, a diferencia del siglo XX, es que esas rebeliones terminen en victorias revolucionarias. Pero bueno, es que venimos de un retroceso muy grande con toda la época neoliberal y todo lo que fue la restauración capitalista y en ese sentido un retroceso de las aspiraciones de la izquierda. Hoy cuando vos ves la izquierda en el mundo es mayoritariamente reformista o neorreformista, de gestión del capitalismo y no se propone ir más allá. Esa es una novedad de Argentina, el hecho de que lo que se llama la izquierda es anticapitalista, socialista, lucha por un gobierno de las y los trabajadores, cosa que en el resto del mundo no es así. Basta ver cuando se dice la izquierda ganó en tal país de América Latina. Bueno, es una izquierda de reformas, más centroizquierdista, progresista a lo sumo, pero de ninguna manera anticapitalista, ¿no? Y si no hay una fuerte izquierda anticapitalista con peso en el movimiento obrero, en la juventud, en el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres y en todos los escenarios de lucha, bueno, no, esos levantamientos no se transforman en revolución abierta. Pero yo creo que estamos en una sociedad llena de contradicciones, muy distinta de lo que fue el apogeo del neoliberalismo, cuando parecía que había una hiperpotencia norteamericana y efectivamente se había diluido el peso de los estados. Hoy Estados Unidos mismo en su estrategia de defensa dice, nos la pasamos perdiendo el tiempo con la guerra contra el terrorismo, cuando los enemigos eran China y Rusia, o sea, una pelea entre estados por la hegemonía. Nadie dice los estados no existen cuando una guerra en el corazón de Europa, ¿no? Entonces creo que todo ese humo que se tiró, producto de esa configuración tan peculiar de que aparecía un Estados Unidos todopoderoso y nadie que le hacía sombra, bueno, dio lugar a una serie de fantasías que la realidad histórica desmintió. Y creo que también la falta de revoluciones victoriosas da también una serie de fantasías que la realidad más temprano que tarde va a desmentir, porque bueno, el capitalismo dio la crisis del 2008, que de algún modo empezó a plantear el comienzo del fin del neoliberalismo en alguna forma. La guerra de Ucrania, sin ninguna duda, nos dice que vivimos un tiempo de guerra, el militarismo, en el sentido de presupuestos militares cada vez más altos por parte de las grandes potencias. Y bueno, en ese esquema es probable que veamos revoluciones, ¿no? Ahora, el problema es si esos levantamientos populares toman un carácter socialista. Bueno, ahí dependerá de la capacidad de construcción de una fuerza subjetivamente revolucionaria a nivel nacional e internacional, ¿no? Digo, para ver la potencialidad de las movilizaciones de masas, basta ver Francia, un país central surcado de grandes rebeliones populares, contra la edad jubilatoria primero y ahora la rebelión en las Banlieue, luego de un crimen de gatillo fácil de la policía, de esos que vemos tantas veces en Francia y tantas veces en todo el mundo. Entonces, me parece que todo eso de juzgar que la forma de dominación, ahora la gente tiene una subjetividad que no va a protestar, todo eso, no resiste el análisis de lo que pasa en el mundo, ¿no? Eh, entonces, creo que en ese sentido la lucha de clases ordena, entendiéndola en sentido amplio, ¿no? La lucha de clases, la guerra, las crisis, todo eso ordena los pensamientos mágicos de que, bueno, de ese tipo de cambios, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que no hay elementos de construcción de subjetividades en sectores de la población. Lo que digo es que eso es limitado y no evita de ninguna manera las rebeliones, los levantamientos, las revoluciones. Algo difícil de decir en América Latina, que tuvo un ciclo de rebeliones importantes, con Chile en primer lugar, Colombia, Ecuador, la lucha contra el golpe en Bolivia, después vimos su continuidad en Perú, en la lucha contra el golpe en Perú, y bueno, en algunos casos con victorias parciales, en otros con retrocesos, pero con la presencia de esas rebeliones populares, ¿no? Que el problema, como insisto, es si se puede en algún lugar donde estas rebeliones se den transformarse en revoluciones abiertas lideradas por la clase trabajadora. En ese sentido, ¿cómo ves vos al programa de transición hoy? Siglo XXI,
2023. Bueno, Intento del 38. Pasó mucha agua bajo el puente. sí, bueno, mi compañero de militancia y amigo Matías Mayelo ha escrito un libro reciente, ha publicado, de la movilización a la revolución, donde, entre otras cuestiones, trata sobre los debates acerca del programa de transición, que es el programa fundacional del Acuerdo Internacional, como vos decías, en 1938. Obviamente es un programa que tiene elementos de coyuntura y que tiene elementos que trascienden la coyuntura. ¿Qué es lo que trasciende la coyuntura? Bueno, un método para tratar de acelerar la experiencia del movimiento de masas hacia la convicción de que es necesaria la victoria revolucionaria. Y este método ya era empleado por la Tercera Internacional, la Internacional Comunista, en tiempos de Lenin y Trotsky. Y bueno, y Trotsky mismo busca continuarlo en el programa de transición, que implica plantear, que los revolucionarios, digo, planteemos una serie de demandas que de algún modo anticipan cómo sería la nueva sociedad. Y esas demandas creo que tienen mucha actualidad en la situación presente, ¿no? Que van desde nacionalizaciones bajo gestión de los trabajadores, el control obrero, la escala móvil de salarios y de horas de trabajo, que la hemos popularizado como reducción de la jornada laboral, repartiendo 6 horas, repartiendo el trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario, una demanda central que hemos puesto sobre la mesa y que de algún modo prefigura cómo sería la organización de la sociedad con la clase trabajadora en el poder. Bueno, esto obviamente mantiene mucha vigencia, a mi entender, para acelerar la experiencia de las masas con el actual sistema social, con sus direcciones reformistas, y llegar a la conclusión de que es necesario hacerse del poder. Ahora bien, el programa, digo, fue escrito en un momento histórico respondiendo a desafíos de ese momento histórico, el fascismo, el estalinismo, la lucha en los países semicoloniales, cómo se daba, bueno, y toda otra serie de cuestiones, pero que nos deja aprendizajes muy importantes para el presente, donde las condiciones o sea, no son las de la crisis del 30, no es que las podemos transportar mecánicamente, eso sería un error, pero sí que vemos condiciones de confrontaciones mucho más relevantes y convulsivas, ¿no? En este tiempo que nos está tocando vivir de lo que era hace 15, 20 años, ¿no? Por ejemplo. Y yo lo que noto es, si bien no estamos en tiempos de fascismo como eran tiempos de Mussolini, hay una especie de reflujo de grupos de extrema derecha, más que nada en Estados Unidos, donde, bueno, como bien decías, así como hubo rebeliones en Francia, bueno, en Estados Unidos también hubo fuertes rebeliones, eh, del Black Lives Matter. Hay una especie de efervescencia de extrema derecha. Sí, sí, eso es así. Hay, bueno, eso está, hay muchas categorías que construyen Sí, distintos autores para tratar de pensar ese fenómeno de una derechización de la derecha, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Neofascismo, posfascismo. Bueno, hay distintas impresiones, si bien en todos los casos se ve que no han llegado esos movimientos a tener las características de regímenes como el de Mussolini o el de Hitler, que tampoco siempre fueron iguales a sí mismos, ¿no? Tuvieron momentos y desarrollo, y un desarrollo histórico determinado. Pero lo que ya hemos visto es formaciones xenófobas, racistas, muy retrógradas, que ligan un hiperliberalismo económico, que eso no era una característica del fascismo o del nazismo, con conservadurismo social y autoritarismo político. Entonces, formaciones de ese tipo, que no son todas iguales, que tienen sus diferencias, bueno, hemos visto en distintos países, algunas que surgen de los partidos tradicionales, como Trump en el Partido Republicano, y otras que son nuevas formaciones políticas, pero que en general no rompen con el marco de las democracias burguesas, ¿no? Aunque hay intentos de desconocer resultados, lo vimos con Bolsonaro en Brasil, con el propio Trump en Estados Unidos, pero hasta ahora sin terminar de sacar los pies del plato, aunque haciendo más reaccionarios los regímenes políticos, más autoritarios, mayor concentración del poder, y distintos tipos, los discursos no son todos iguales, ¿no? Pero tienen una familiaridad, por decirlo de algún modo, ¿no? Eh, Anticomunistas, ¿no?
porque sobre todo desde que estaba Trump había como una suerte de construir un internacional de esta derecha medio o fascista, digo, si tomamos el término de Enzo Traverso y de otros autores. Hay una Este, internacional conservadora, sí. sí, hay una, pero Extremada esta es central. otra, ¿no? Esta es la que organizó Steve Bannon, uno de los asesores clave, ideólogos de Trump y del trumpismo internacional, pero que tiene fenómenos raros, ¿no? No es que, insisto, todos son equivalentes y Claro. cierra claramente ideológicamente, ¿no? Pero sí tienen este sustrato común, ¿no? La apelación a un hiperliberalismo económico con autoritarismo político, ¿no? Ahora después en cada país cuando llegan al gobierno se ayornan, ¿no? Mirá Meloni en Italia o la propia Marine Le Pen en Francia para hacerse más presentable. Ahora se dan estos disturbios en Francia, estos levantamientos, los riots de las banlieues y enseguida sale bien a la derecha, ¿no? El discurso del orden policial, represivo. Bueno, que acá lo vemos también en Milei y sus lazos con la derecha del PRO, digamos, la derecha de la derecha, con el Están burrichismo, por siempre que llamarlo de alguna ando, forma. siempre que ando por la calle está en los bondis, en los colectivos, el cartel de Bullrich de hay que poner orden. Eh, es el Sí, o sea, imperativo. pero por eso, pero tienen, todos los países tienen distintas características, ¿no? Lo que hasta ahora hemos visto es que no se han transformado en regímenes fascistas abiertos, más allá de que estén liderados por fachos individuales, o que en algunos lados tengan grupos de choque, como tiene la derecha brasilera, ¿no? Que pegó un salto de una derecha neoliberal más clásica, del PSDB, a el bolsonarismo, ¿no? Como fenómeno político. Este, pero bueno, esa es parte de la realidad, es que el mundo es más convulsivo, los antagonismos sociales son más fuertes y entonces el capital tiene como una de sus patas para dominar variantes de este tipo, ¿no? Y eso el movimiento de masas tiene que saberlo porque se enfrenta a esto, ¿no? A variantes del capital que, bueno, que tienen estas características, ¿no? De anunciar que si viene la revolución ellos van a estar prestos a generar fenómenos fascistas de nuevo para tratar de frenarlas, ¿no? A todo esto, Bueno, en América Latina lo hemos visto de otra forma en el sentido de golpes de Estado que se han dado, algunos más clásicos, otros más bajo formas institucionales, por llamarlo de alguna manera, bueno, que han estado durante todo esto que va del siglo XXI, ¿no? Desde el intento de golpe a Chávez en el 2002, a Zelaya en el caso de Honduras, a Lugo, a Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula, Bolivia, Perú. Hemos visto todo eso, ha sido un combo que ha estado en Latinoamérica, sustentado en general por Estados Unidos, estos golpes, y por el poder oligárquico de cada uno de los distintos países. a todo esto, ¿cómo ves vos el rol de los grupos más progresistas, ¿no? De esta izquierda, pero que no es anticapitalista, así que se puede llamar izquierda, o más progresista, más pensando en tus análisis que has hecho del kirchnerismo, que suele ser identificado como una especie de izquierda progresista acá en Argentina, más que nada con este discurso de que, bueno, ahora proponen votar a Massa para enfrentar a la derecha, como si no hubiera una derecha en su propio movimiento. ¿Cómo ves todo esto? Bueno, los fenómenos no son iguales, ¿no? Fue en América Latina la llamada década rosa, la llaman la ola rosa, en Europa y Estados Unidos llaman así al fenómeno de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, lo que acá llaman la década ganada, los kirchneristas, y que tienen en común como género próximo gestiones del capitalismo con algunas concesiones al movimiento de masas que se dieron después de un proceso de rebeliones populares en América Latina, pero que cuando empezó a acabarse el ciclo de las materias primas, empezaron a mostrar que los cambios habían sido mucho más superficiales de los que ellos sostenían con su discurso, ¿no? Y entonces el capital alentó variantes más que expresaran su poder directamente y fue el momento del recambio de gobiernos de derecha, como el de Macri acá, pero que duraron poco tiempo, ¿no? Y ahora estamos en la segunda vuelta de la ola de gobiernos progresistas, que fueron más moderados que los anteriores y mucho más inestables,
y donde se han agotado muy rápidamente en lo que hace a la popularidad. Fíjate Boric en Chile, Petro en Colombia o acá el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Bien, entonces, porque efectivamente América Latina pasa de gobiernos de un signo a otro en una línea un tanto pendular, sin la consolidación de una hegemonía. Esto lo escribió mi compañero también Fernando Rosso en su libro La hegemonía imposible para hablar de Argentina, pero habla en realidad de América Latina, ¿no? De este momento que estamos viviendo donde hay gobiernos efímeros y que rápidamente se agotan, y que cuando está a la derecha favorece el surgimiento de gobiernos progresistas, cuando hay gobiernos progresistas favorece que esté la derecha porque no cumplen ninguna de las promesas y la gente vive cada vez peor, el empleo es más precarizado, la población se pauperiza, y bueno, y esto todo atravesado, cruzado, porque tuvimos una pandemia que tuvo efectos importantes, ¿no? En la deslegitimación de los gobiernos que llevaron adelante la gestión de la pandemia, ¿no? Que es todo este ciclo de derrotas electorales de los oficialismos en nuestra región. O preponderante, ¿no? No, no fueron todos, pero sí una cantidad muy, muy mayoritaria. Entonces creo, insisto, que hay una idea de que hay que apoyar a males menores, que no hay que hacer transformaciones estructurales, y en el caso del kirchnerismo es el que está más apoyado en un sector de la derecha de su movimiento, como es Massa. Pero Lula hizo un movimiento similar, porque acordate que fue con Alckmin a la presidencia, que es como si hubiese ido con Macri o con Larreta, una cosa por el estilo, y entonces, bueno, te marca una direccionalidad que han tomado estos movimientos, que es la renuncia a hacer cualquier tipo de cambio, ¿no? Porque obviamente si pones un Massa que no es para que los trabajadores tengan cada vez más salarios, para nacionalizar los recursos estratégicos de la economía, para romper con el FMI, es al revés, es para seguir ajustando como lo está haciendo hoy. Y esta es la tendencia de ese movimiento, ¿no? Jugar con el miedo a una derecha que sería peor para hacernos pasar una derecha, el ajuste real, ¿no? Que a lo mejor le sale o a lo mejor no, porque es una elección muy abierta la que hay en Argentina, con una crisis del liderazgo de las dos coaliciones tradicionales, no van ni Macri ni Cristina, y un reemplazo que está por gestarse si es que van a seguir unidas las dos coaliciones tradicionales, cosa que no sabemos porque hay un escenario abierto, y donde sí sabemos que hay un consenso extractivista del FMI del ajuste que comparten las fuerzas políticas tradicionales más Milei, y los únicos que nos oponemos a esto es el Frente de Izquierda, ¿no? Todo el resto es, vamos en los próximos años a juntar dólares para pagarle al FMI, desarrollar el extractivismo a full para juntar esos dólares, y el empleo seguirá precarizado. Y después cuántos más derechos puedan sacar dependerá de la relación de fuerzas. Algunos lo quieren hacer este, sin amortiguación, y la propia burguesía tiene miedo de eso porque opina que puede generar una reacción del otro lado, y otros dicen, no, no, pará, yo tengo los sindicatos, vas a ver cómo hago pasar el ajuste tratando de hacer que no se note, ¿no? Lo que hizo este gobierno en estos 3 años y pico. Eh, pero es en la misma dirección, ¿no? Coinciden en el qué, discrepan en el cómo, como han señalado varios analistas, no solo la interna del PRO, sino también con el peronismo, ¿no? Que no tiene, digamos, un proyecto de país diferente, como dicen ellos, sino que son parte del consenso extractivista del ajuste y del FMI. Y esto creo que es lo que creo que hay que tener claro, porque el kirchnerismo se subordina a ese proyecto, lo sostiene, lo entroniza, como el caso de Massa, lo aplaude, y no solo el kirchnerismo, sino también el ala de Grabois, ¿no? Que va como una suerte de colectora de masa ahora en la elección, para evitar el salto que votantes del Frente de Todos están dispuestos a dar hacia la izquierda, ¿no? Para tratar de contenerlo es que va la candidatura de Grabois. Veremos si lo logra o no lo logra, porque hay una experiencia. Cristina lo puso a Alberto y diciendo con un moderado van a ver que nos va bien, y fue una catástrofe. Y ahora, como vos decías, pone a un derechista para supuestamente enfrentar a la derecha, ¿no? Entonces hay muchos que no quieren eso o que ven que eso no va a producir ninguna transformación. Hay una parte que acepta cualquier cosa, pero hay otra parte que no acepta cualquier cosa. Y su base popular ha visto una desmejora de sus condiciones de vida. Entonces, todo eso es parte de la experiencia histórica que estamos viviendo, que de algún modo Jujuy lo mostró concentradamente, porque ahí nosotros le estamos disputando el liderazgo del movimiento de masas al peronismo. En la elección legislativa Alejandro Vilca sacó el 25%,
y en la más reciente a la gobernación un 13%, lo cual es muy significativo porque es una elección ejecutiva y es el número más alto sacado por la izquierda del 83 hasta ahora en una elección a jefe de gobierno o a gobernador, ¿no? Nico del Caño tiene el récord a cualquier cargo ejecutivo cuando sacó el 17% en una elección a intendente de Mendoza, ganándole al peronismo. Y nosotros en Jujuy le venimos ganando sistemáticamente al peronismo en San Salvador de Jujuy, el distrito donde mejor podemos fiscalizar. Eh, en la última elección sacamos el 18 y el peronismo quedó atrás nuestro. Y ahora en la convención constituyente también la experiencia de las masas ha sido una izquierda que denunció la cocina, el acuerdo entre peronistas y radicales en contra de sus intereses para prohibir la protesta social y entregar el litio y otros bienes comunes naturales, desconocer la voluntad de las comunidades indígenas, y bueno, y la izquierda jugando ese papel, tanto en la convención como en las calles, ¿no? Retirándose de la convención, el discurso de Alejandro Vilca anunciando el retiro de la bancada del Frente de Izquierda, tiene más de 1 millón de vistas en TikTok, ¿no? Y en otras redes sociales también. O sea, tuvo un enorme impacto y creo yo que es muy importante por el peso que la izquierda ha logrado y porque muestra este contubernio peronista radical más allá de la grieta discursiva a la hora de la realidad, ¿no? A la hora de enfrentarse con la realidad, el peronismo está con los radicales, ajustando al pueblo y queriendo votar una reforma antiderechos. Entonces, cuando se terminan, digo las palabras y pesan los hechos. Y la izquierda del otro lado alentando la movilización popular. Es justamente lo que venía pensando. En Jujuy se vio algo que pasa siempre, pero que no suele ser tan notorio, ¿no? Esta conjunción entre dos facciones que de la boca para afuera se oponen, se chicanean, se dicen cosas, pero que a la hora de los papeles es como decías vos, no tienen un acuerdo en el qué, pero tienen un desacuerdo en el cómo. Lo de Jujuy fue escandaloso ver al PJ a los abrazos con Morales. Y bueno, ahora descubrimos que Morales es amigo de Massa y de Guado de Pedro. Entonces, ¿cuál sería la alternativa, no? O sea, yo lo que observo es que todas las instituciones están cooptadas en ese sentido. En Tucumán la única lista es la de Yaldo. Y es el propio peronismo que habla de los trabajadores y demás, garantizando la explotación en los ingenios limoneros, azucareros, de trabajadores que trabajan en condiciones infrahumanas. Eh, Después cantan la marcha, ¿no? Combatiendo al capital y bueno, ya sabemos. Eh, Creo que hoy está más que claro, ¿no? La salida por izquierda. Bueno, hay un indicador importante que es que los llamados mercados festejaron las candidaturas de Massa, de Larreta, de Bullrich y de Milei. Los grandes empresarios dicen, bueno, es previsible el resultado de la elección, más allá que a uno le puede gustar más uno u otro, tener negocio con uno o con otro. Pero ellos festejan porque opinan que nadie le va a afectar sus intereses. Entonces, creo que eso habla por sí solo, ¿no? ¿Qué intereses representa? Un periodista escribió que el círculo rojo está empachado de tener tantos candidatos favorables. Bueno, creo que ese es un dato de la elección, pero que se van a equivocar si creen que tienen un cheque en blanco, como se equivocó Morales en Jujuy, pensando que como arreglaba con los peronistas ya estaba todo hecho y no iba a tener resistencia. Si quieren pasar a la acción contra el pueblo trabajador, van a encontrar resistencia en las calles. Ya eso lo vivió Macri en el 2017, cuando después de la elección de medio término pensó que podía hacer lo que quería y se enfrentó con la gran lucha contra la reforma previsional y ahora lo que estamos viendo en Jujuy. Así que yo creo que son alertas muy importantes para cualquiera de los que vaya a ganar la elección en el sentido de las fuerzas políticas que representan los intereses de la gran burguesía de nuestro país. ¿Cómo ves la situación actual de la izquierda acá en el país? Creo que el FI cumplió 10 años. 12, 12. 2011 a 2023, 12 años. No, yo creo que lo que te decía hace un rato, que para mí es muy importante el lugar conquistado, que la izquierda no sea izquierda de gestión del capitalismo, sino el término izquierda esté asociado a una izquierda de la lucha de clases, anticapitalista, socialista. Esa fue la gran función del FIT, porque
el resto de las fuerzas, las que se integraron al Frente de Todos, desaparecieron del escenario político prácticamente, ¿no? Pensá el PCR, el PC, la llamada izquierda popular, son un apéndice del peronismo, ¿no? Que se los ha chupado a todos. O la propia corriente de Claudio Lozano, entraron todos al Frente de Todos y no jugaron ningún papel. Cuando fue el acuerdo con el FMI, todos esos sectores se terminaron disciplinando. No organizaron ninguna movilización, ninguna protesta, aún los que decían que estaban en contra y que votaron en contra, no movilizaron nada. Y han votado el presupuesto de Massa y ahora van atrás de Massa, o Grabois va como colectora de Massa, pero lleva a Bernie en la lista, lleva a Tolosa Paz en la lista, al extractivista Arcioni, y después te habla, ¿no? Contra el extractivismo, bla, 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 pero lo llevas a Arcioni en la lista, pará. Entonces me parece muy importante que frente a la subordinación al peronismo conservador de todos estos sectores, la izquierda trotskista en Argentina aparece como la única alternativa independiente, ¿no? Y este es un lugar ganado muy relevante, pero bueno, que hay que potenciarlo y que es el desafío de que eso se transforme en una fuerza con mayor capacidad de movilización y ganar nueva militancia al servicio del desarrollo de la lucha de clases en nuestro país. Ese es el gran desafío que tenemos, en nuestro caso, del PTS, haciéndolo junto con una práctica internacionalista muy importante, ya que alentamos una tendencia internacional de diferentes organizaciones y una red de diarios internacional, la Izquierda Diario, con compañeros que, bueno, que también en sus países juegan roles. Lo jugaron los compañeros de Chile durante la revuelta chilena del Partido de Trabajadores Revolucionarios, o ahora en Francia, nuestros compañeros de Revolución Permanente, que han sido una de las fuerzas más destacadas en todas las movilizaciones contra Macron, desafiando la reforma jubilatoria. Así que me parece esa práctica internacionalista, también un desarrollo de la teoría marxista, donde nosotros no solo tenemos una editorial, que es la más importante de izquierda que hay en América Latina, sino también las publicaciones que hacemos todos los domingos de ideas de izquierda y de armas de la crítica, dos suplementos que hacemos en la izquierda diario que permanentemente alimentan la reflexión teórica sobre distintos temas y tratamos de hacer un marxismo creativo al servicio de la revolución socialista, pero debatiendo con todas las corrientes contemporáneas, ¿no? Y elaboraciones tratando de enriquecer el marxismo. Así que me parece que eso es parte de nuestras tareas también, junto con afinar la estrategia revolucionaria en el siglo XXI. Esto que vos preguntabas del programa de transición, bueno, es parte que se mantiene, que cuestión cómo interpretarlo a la luz de las transformaciones, qué ha cambiado y qué no, qué se ha reconfigurado y no ha cambiado. Bueno, todo eso son parte de los debates que hay que tener y que son, sin los cuales es imposible afinar la estrategia revolucionaria hoy. Sí, a mí me sorprende esta red internacional porque los veo en Chile, en México, en Brasil, hasta en Alemania. Hay un grupo que se llama Clase, Digo en Clase, que yo lo sigo, ¿viste? Eh, Están en todos lados, lo cual habla de esta unidad de la clase trabajadora que a veces se deja de lado o como que se trata de ningunear porque, no sé, se pierden muchos en las luchas parciales. Eh, Bueno, por la pregunta tuya también, digo, dentro del Frente de Izquierda hay debates, ¿no? Obviamente, hay debates sobre estrategia y uno es sobre internacionalismo, el que tenemos con los compañeros del PO, que no dedican a la actividad internacional prácticamente nada, ¿no? No tienen relaciones con ningún agrupamiento ni desarrolla una práctica política internacionalista que para nosotros es clave, y que nuestra militancia vibre con los acontecimientos en Francia, en Perú, en Chile o en nuestro país, ¿no? Los acontecimientos de la lucha de clases, que esto es clave y ese es un punto de debate muy, muy fuerte, ¿no? Que tenemos con los compañeros. bueno, hablando del Partido Obrero, creo que no sé cuál es tu visión, pero se empezaron a acusar a ustedes de izquierda light o de electoralistas de abandonar el marxismo revolucionario. Eh, la facción de política obrera acusa a la dirección oficial del Partido Obrero de ahora de también de lo mismo, de ser electoralista. Sí, mira, yo creo que lo que hace la acusación a nosotros no.
no resiste el escrutinio de nadie que mire Ah, los hechos. Estaban haciendo un acto diciendo que nosotros éramos izquierda laica y electoralista el mismo día que a Natalia Morales la reprimía la policía de Morales en Purmamarca y la llevaba 100 metros arrastrada por estar combatiendo junto a las comunidades. Así que, digo, ese solo hecho simbólicamente fue muy claro, ¿no? Hablaban contra nosotros cuando nos estaba reprimiendo la policía por estar en la lucha de clases. Este, así que bueno, qué sé yo. Ese me parece que es un hecho que habla por sí solo y que desmiente lo que dicen los compañeros, ¿no? Que no, insisto, no resiste la prueba de la realidad, lo usan como un argumento para tratar de pararse en la campaña, pero no tiene ninguna evidencia. Cualquiera que conoce a la militancia del PTS sabe que es muy combativa, luchadora, que está en las calles, nuestros referentes están todos en las principales luchas, movilizaciones. Es un poco ridículo el argumento. Pero bueno, ahora son las PASO, es lógico que traten de, ya que optaron por ir a PASO, de separarse, de construir un discurso, pero a nuestro entender lo más útil, más que confrontar en la izquierda, es ir a la búsqueda de los desencantados del gobierno y los que no van a votar o pelearle una parte del voto de Milei, ¿no? O sea, nosotros queremos un frente de izquierda expansivo en lo que hace a la pelea electoral, sin dejar de lado los debates que tenemos, que para nosotros es lógico y está bien que la izquierda debata, pero no puede ser el centro de la campaña electoral, ¿no? Porque esto implica que vos sos derrotista de las perspectivas del fitus y solo vas a discutir en los votantes duros de la izquierda. Y creo que es la estrategia que tienen ellos, que han renunciado de algún modo a pelear un sector más amplio porque pegue el salto del peronismo hacia la izquierda, que es a lo que estamos apostando nosotros, ¿no? Y bueno, y obviamente tenemos un debate sobre que, a nuestro entender, ellos están absorbidos por el Partido Obrero, por el Polo Obrero, ¿no? Prácticamente se han diluido dentro de un movimiento social que es reivindicativo y no puede serlo de otra forma, aunque a nuestro entender ellos hacen demasiado hincapié en la defensa de los planes y poco hincapié en plantear que hay que reducir la jornada laboral y en la lucha por el trabajo genuino, ¿no? Esa es parte del debate que tenemos. Bueno, pero siempre en la izquierda hay debate de cuál es la estrategia mejor para llevar a los trabajadores a la victoria. Nosotros creemos que si uno quiere hacer un partido revolucionario, tiene que ser internacionalista, tiene que desarrollar la teoría marxista y tiene que plantear ofensivamente un programa de transición para ayudar a la experiencia de que las masas lleguen a la conclusión que tienen que luchar por el poder del Estado y reconstruir la sociedad sobre otras bases, porque la irracionalidad del capitalismo es evidente desde muchos terrenos, la destrucción del planeta, 800 millones de personas que pasan hambre en una sociedad que podría alimentar a todo el mundo, las viviendas vacías y la gente sin vivienda, todo eso que caracteriza el capitalismo contemporáneo, ¿no? El militarismo, las guerras, y la necesidad de que si la clase trabajadora se haría del poder, bueno, planificaría racional y democráticamente la economía de otra forma, si los medios de producción fuesen nacionalizados y gestionados por la clase trabajadora en base a un plan racional. en algunas ocasiones ustedes reivindican lo que es el control obrero de la producción como medida Sí, transitoria. Corregime si me así equivoco. es. ¿Se puede Bueno, establecer el control obrero sin el poder obrero? Es un viejo debate en la izquierda igual. bueno, no, pero es como todas las consignas transicionales. La realidad dirá la lucha de clases hasta dónde se puede y hasta dónde no. El control obrero es que los trabajadores controlen la producción todavía de propiedad capitalista. Hay otro paso que es la gestión obrera directa de las fábricas, que en nuestro país se ha dado en más de 200 fábricas que siguen funcionando bajo gestión obrera. Algunas nosotros tenemos participación importante, como Madigraf y la emblemática Sanon. Eh, que eso muestra que los trabajadores pueden dirigir una fábrica, organizar la producción, etcétera, con los límites que tiene hacerlo en el mercado capitalista, obviamente que te condiciona. Eh, entonces, digo, pero es una experiencia hecha. Si en Argentina viniese una fuerte recesión y cierre de fábricas, veríamos posiblemente la toma, la ocupación de fábricas y el resistir y producir, expresarse de nuevo, ¿no? Porque es una experiencia viva de la lucha de clases de nuestro país. Ahora, nosotros planteamos la generalización del control obrero a toda la industria,
Pero bueno, eso necesita de un ascenso de la lucha de clases, ¿no? Para materializarse, más allá de que uno puede discutirlo en tal lugar, se puede hacer o puede haber formas de control obrero. Si no hay una lucha de clases avanzada, es muy, muy complicado. Y obviamente, para hacerse plenamente requiere del poder de la clase trabajadora. Pero el control obrero es un camino hacia el poder de la clase trabajadora también, ¿no? Si los sindicatos luchasen por imponer el control obrero, por ejemplo, para el control de precios, ¿no? Que en nuestro país con la alta inflación es un tema por el cual podría llevar a, bueno, sería muy, muy relevante. Demuestra la capacidad de la clase trabajadora de gestionar la economía, de dirigir los destinos del país, no como nos quieren hacer creer que solo los capitalistas pueden dirigir la economía y el país y los trabajadores obedecer, agachar la cabeza, solo cobrar el salario y a dormir. Bueno, nosotros queremos decir lo diferente, que la clase trabajadora se piense como una clase dirigente, como una clase que puede tomar las riendas de la economía y de toda la sociedad y construir una sociedad socialista, que es a lo que apuntamos firmemente y la convicción que queremos crear en la clase trabajadora. Te lo preguntaba porque es algo que una vez me dijo también en una entrevista a Rolando Starita, que ustedes lo Bueno, conocen, es porque él, crítico del programa de transición, me dijo eso, que el control obrero sin el poder obrero es como no tiene sentido, cosas así. Eh, bueno, pero él porque está en contra, está por la salida, está por la relación entre el programa mínimo y máximo y niega el programa de transición. En eso tenemos una visión muy diferente a la que él tiene. Él niega que haya imperialismo y opresión nacional sobre países como el nuestro, ¿no? Contra toda evidencia de cómo nos explotan mediante el mecanismo del endeudamiento, ¿no? Él tiene una visión que yo creo que es totalmente equivocada, ¿no? En esos dos terrenos. y una duda que me surge ahora, son, estamos analizando algunas consignas, ¿no? Porque siempre se habla, siempre que se critica el trotskismo se lo hace de forma gratuita, acá en Argentina al menos. Se dice o que sus consignas son irrealizables, o que son imposibles, o que no tienen consignas. Yo lo he escuchado a Grabois decir que no tienen consignas o que no saben ni qué van a hacer, lo cual es obviamente totalmente falso, pero bueno, ahí te das cuenta de hasta qué punto leyeron algo de las propuestas de la izquierda o incluso porque ustedes han escrito libros. Yo tengo ahí Estrategia Socialista y Arte Militar de Albamonte y Mayelo, que es un libro donde hay un montón de debates en torno justamente a esa cuestión, eh, y ni siquiera se tomaron el trabajo de leer o de decir, bueno, Obvio, obvio, lo que decide Grabois no se lo puede tomar en serio porque la realidad es que a ver, veamos la lucha contra el FMI, quién fue testimonial y quién no. Ellos quisieron para ponerse de acuerdo contra el FMI, nada. Incluso Itai Hackman, que es uno de los tres diputados que tiene el sector de Juan Grabois, era miembro de la Comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados y como su voto era imprescindible para sacar el dictamen favorable al acuerdo con el fondo, él renunció para dejar el lugar a uno que esté a favor. Así llegaba el dictamen al fondo. O sea, él podría haberse opuesto y lo frenaba. Y no lo frenó, al revés, lo favoreció. Ya, después se abstuvo en el recinto, pero eso fue lo que hizo. Y los otros no es que movilizaron, no hicieron nada, hablaron. La izquierda lo primero que hizo fue hacer una coalición de más de 200 organizaciones que eh, potenció las movilizaciones, organizó de hecho las movilizaciones que se dieron contra el acuerdo con el FMI en Argentina, de decenas de miles de personas. Y eso fue con un protagonismo central del Frente de Izquierda. Nosotros le impulsamos con todo del PTS esa política, ¿no? Ni bien obtuvimos el resultado electoral bastante positivo del 2021, lo pusimos al servicio de enfrentar el pacto con el FMI. Bueno, eso no es testimonial, es jugar activamente en la lucha de clases. El testimonial, insisto, son ellos. O ahora, que dicen que hay que oponerse, no sé qué, iban las mismas listas con los tipos que están al servicio del fondo. Entonces, toda esa idea de que desde adentro vas a cambiar algo es un verso, es para contener que el peronismo sea el que mantenga el control del movimiento de masas y que no le surge una izquierda que lo supere por izquierda. Que logre superar la experiencia histórica del peronismo, que es a lo que nosotros apostamos, ¿no?
Hablando de esta cuestión, ¿no? De las reformas, en este caso desde arriba o dentro del aparato del Estado, la vieja táctica peronista del agua. eh, Ustedes plantearon una asamblea constituyente. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo se En haría? determinadas circunstancias se puede utilizar esa demanda para plantear que no sé, que estamos en contra de las maniobras que se hacen a espaldas del pueblo. Por ejemplo, si se hiciese un gobierno de coalición o si el régimen concentra el poder, entonces deciden por fuera de la consulta a la población. Y entonces la demanda de la institución más democrática de la democracia burguesa, que es la constituyente, una constituyente obvio no amañada como la de Jujuy, sino verdaderamente libre y soberana, bueno, es una forma de decirle a las masas, ustedes son las que tienen que decidir, en tanto crean en el sufragio universal como forma de representación en forma mayoritaria. Entonces, es una demanda que puede tener su utilidad en ciertas circunstancias, ¿no? Y nosotros a veces la utilizamos, ¿no? Para decir hay que transformar todo y te dicen, ¿cómo? Si eso está en contra de la Constitución, bueno, hagamos una constituyente donde se discuta todo. Nosotros no es que decimos que el orden constitucional burgués actual es el último horizonte dentro del cual se puede pensar las cosas. Bueno, cambiémoslo hasta tanto la mayoría no esté de acuerdo con un gobierno de la clase obrera, ¿no? Y consejos de trabajadores como nueva forma de expresión del poder político. Es una consigna para desarrollar la autoorganización de las masas, ya que en el caso nuestro somos convencidos que en el curso de la lucha tienen que surgir organismos de poder alternativo de las masas que expresen a la vez un frente único para la lucha y una nueva forma de democracia, una democracia de las y los trabajadores que para nosotros será la base de un nuevo Estado, del poder obrero, del poder de la clase trabajadora. Entonces, la coordinación entre los sectores que están en lucha es necesaria para que la lucha triunfa, pero también para ir generando nuevas instituciones de los de abajo que expresen una forma de poder alternativo de la burguesía, ¿no? Pero la constituyente, en ciertas circunstancias, puede jugar un papel de favorecer el desarrollo de estos mismos organismos, ¿no? Eh, pero insisto, no es una consigna permanente ni que siempre juegue un rol progresivo. Puede también ser usada para frenar la movilización. Todo depende del momento y esto tiene que ser una discusión muy precisa cuándo usarla y cómo usarla. Claro, creo que algo así, no digo lo que proponen ustedes, sino esto de la constituyente como un factor de desmovilización. No sé si vos lo ves así. En el caso chileno, No, el caso chileno lo usaron para frenar. terminó O sea, la siendo una constituyente constituyente desde fue, arriba. o sea, para la población era una forma de movilización y hicieron la famosa cocina después Claro, del paro general de noviembre, donde la burguesía tembló. Boric, aún en contra de la mayoría de su bancada y su partido, hizo el acuerdo con la derecha para convocar a una constituyente controlada y que terminó fracasando porque no siguió la movilización, porque se separó de la movilización popular y fue usado por la derecha para hacer girar la situación a la derecha. Ahora hay una constituyente todavía más amañada porque es con presencia de expertos y ganó la derecha la elección, entonces no, olvídate, va a seguir más o menos la constitución de Pinochet tal como está. Entonces esa expectativa de las masas se vio frustrada por las direcciones reformistas, ¿no? Por el Frente Amplio y el Partido Comunista que llevaron la lucha a un callejón sin salida, preservaron al gobierno de Piñera e hicieron el recambio y en vez de barriendo con todo lo que había sido los partidos del post-pinochetismo, en el caso de la centroizquierda, la llamada concertación primero y la nueva mayoría después, dieron lugar a un tercer gobierno, a una tercera variante de la concertación, es el gobierno de Boric, y que ha desilusionado a muchos sectores de masas que lo apoyaron en el balotaje contra la ultraderecha de Kast y que hoy lo ven votar leyes antiterroristas contra los mapuches y además llevar adelante una política económica que no ha implicado ninguna transformación fundamental favorable a los sectores populares, ¿no? Así que bueno, esa es parte de lo que ha pasado en Chile y la cocina fue, o sea, el acuerdo entre bambalinas de la fuerza burguesa para llevar una constituyente controlada fue una forma de desactivar el proceso de movilización en el caso de Chile. O sea, de tomar una consigna que las masas habían puesto en las calles para desnaturalizarla y transformarla en su contrario. hay una frase del filósofo esloveno Slavoj Žižek
que dice que hoy en día es mucho más factible imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. ¿A qué se debería Bueno, eso? O sea, a lo que apunto es por qué hay tantos sectores de izquierda que están convencidos de que la revolución es imposible, como planteamos al principio, ¿no? Cuando cuestionábamos eso, o de que, bueno, hoy lo único que se puede hacer es alguna reforma. bueno, esa frase la dice tanto Zizek como Frederick Jameson, ¿no? Para decir que el sentido común del neoliberalismo ha borrado, hace que, en particular para la cultura estadounidense, piensen que puede venir una catástrofe climática o una invasión de extraterrestres. Eso todo es pensable, pero no el fin del capitalismo. Bueno, porque hubo derrota en la lucha de clases. Pero ahora esto se piensa un poco más. ¿Por qué? Porque hay crisis climática, porque hay guerra y porque hubo la crisis del 2008, la gran recesión, y porque eso ha dejado un tental de precarización en la clase trabajadora y la juventud no ve futuro dentro de este sistema. Entonces esto también para mí está cuestionado, ¿no? Pero sí que el neoliberalismo fue un factor de disciplinamiento muy importante para gran parte de la izquierda, que como vos decís, no piensa en la posibilidad de la superación del horizonte histórico del capitalismo en nombre de un supuesto realismo. Bueno, esto es parte contra lo que hay que batallar, que ese realismo en realidad se vuelve irreal y lo vimos en el fracaso de Podemos en España o de Syriza en Grecia, ¿no? No conducen el neorreformismo, no conduce a ningún lado, o las experiencias que te decía latinoamericanas. Por eso me parece que sobre la crisis de eso, se afirma con todo la necesidad de una izquierda que sea anticapitalista, socialista y revolucionaria, que retome lo mejor de la tradición revolucionaria del siglo XX para ponerla de cara a los desafíos que tenemos hoy en el siglo XXI. Bueno, ya como para ir cerrando, ¿cuál es el gran desafío de la izquierda, al menos hoy en Argentina, ¿no? Frente a, de un lado, la coalición que hace el rol del partido del orden, ¿no? Como diría Marx, el 18 Brumario, y del otro, la salida, que es muy similar a la de la otra coalición, cambian en algunas cositas nomás, no lo que decíamos antes, ¿no? La cuestión del cómo, pero igual es ajustes, es represión. Eh, ¿No? De un lado tenemos una extrema derecha, si se quiere, y del otro lado una derecha disfrazada por algunas otras cuestiones de progresismo, y la izquierda ahí tratando de luchar contra justamente el discurso del sector progresista que los acusa de ser funcionales a la derecha, de que votaron en blanco, uy, si mira, hicieron tal cosa, y que Bueno, evidentemente no Massa y fue. Alberto votaron en blanco. Parece que Cristina Claro. elige candidatos presidenciales que votaron en blanco en el 2015 también. Esa no la sabía. ¿Y Sí, cuál sí, sería los la salida de dos. la izquierda, no? En todo esto. Mira, esa pregunta, a ver, en la coyuntura, en la batalla electoral de este año, entremezclada con la intervención en los hechos de la lucha de clases, como ha sido recientemente el caso de Jujuy, es desmentir y enfrentando el plan de la burguesía, que es canalizar por derecha el descontento. Entonces, mostrar que eso es un giro por arriba, pero que hay sectores de las masas que no quieren eso y que están dispuestos a ir a izquierda. Ese es un desafío que tenemos en la pelea electoral, veremos hasta dónde lo conseguimos. Y más estratégicamente, prepararnos para superar la experiencia histórica del peronismo. Que las masas han hecho una experiencia con un gobierno peronista ajustando, ahora lo van a hacer con un Sergio Massa, y aprovechar la crisis de los liderazgos actuales para ver si puede emerger la izquierda como una gran alternativa política, obvio con militancia, ¿no? No simplemente con votos, sino pegando un salto en la militancia. Ahora, eso tiene que ver con una activación del movimiento de masas. Si no hay esa activación es muy difícil, no depende solo de nosotros, ¿no? Pero yo creo que como muestra Jujuy, el gobierno que gane va a ajustar y ahí vamos a estar nosotros para enfrentarlo. Entonces, fortalecernos lo más posible para eso que se viene. Argentina tiene vencimientos impagables de deuda de casi 10.000 millones el año que viene y después arriba de 20.000 hasta el 2031-2032. O sea que van a seguir pegándole al pueblo por acá, por allá, arriba, abajo, al centro y adentro. Así que nosotros tenemos que preparar para eso, fortalecer y en el medio de esas encrucijadas, de esa disputa y de lo que van a ser crisis que se van a continuar, crisis políticas,
emerger como una fuerza que pueda mostrarse alternativa al peronismo, ¿no? Y que no claudique en la lucha de clases, sino que tenga la capacidad de organizar y tratar de superar a las direcciones conciliadoras en ese proceso de lucha. Creo que bueno, que ese es el desafío fundamental que tenemos y nuestra campaña electoral con las candidaturas de Miriam y Nico a la presidencia y el resto de los que vamos a candidatos, yo voy a diputado acá en la provincia de Buenos Aires, está al servicio de ese planteo estratégico, ¿no? Una relación entre la intervención política y los desafíos de la lucha de clase. Bueno, Chipi, nada, muchas gracias por tu tiempo. Eh, la verdad, muy fructífera la charla. Así que bueno, esto lo voy a estar publicando en breve. Así que, nada, Bueno, te agradezco la buena onda también. Y bueno, no sé si algún día querés charlar dale, algún tema y aparecer acá en mi humilde canal. No soy crónica dale, ni dale. TN, pero bueno. Bueno, dale, Javi, ningún problema, che. Bueno, te mando un abrazo grande. Un abrazo grande, che. Hasta luego.